¿Ha entrado la muerte en tu camino sin que la invitaras, ignorando las puertas cerradas y las ventanas trancadas, llevándose a un ser amado y dejando una silla vacía? Entonces déjame hablarte del día cuando nunca más habrá una silla vacía. Todo el cielo estaba observando. Los residentes de todos los mundos estaban contemplando. No se necesitaban telescopios. Con potente visión contemplaron a través de la vastedad del espacio, por entre corredores plagados de estrellas, más allá de las innumerables galaxias, con los ojos fijos en un pequeñito, insignificante planeta. El foco de su atención, una tumba. Porque en esa tumba, tallada en la roca, arrastrando sus corazones como una estrella polar, yacía el Hijo de Dios. Él, en quien había vida original y propia, descansaba en una tumba. No es extrañar que hubiera un extraño e indescriptible vacío en el universo de Dios. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, el Señor ha resucitado. Había pasado una solitaria noche, como pasan todas las noches, y los primeros rayos del sol habían anunciado la llegada de uno de los días más extraños de la historia. Pues Jerusalén tembló en el epicentro de todo. En todas las mentes y todos los labios estaban los extraños acontecimientos del día anterior. Las personas se reunían en pequeños grupos y los narraban vez tras vez preguntándose qué significado tendrían estas cosas. Los enemigos de Jesús de Nazaret finalmente habían logrado crucificarlo, pero no había sido una ejecución común. Toda la naturaleza había protestado por su muerte. El sol se había negado a alumbrar, dejando al Gólgota en una atemorizante oscuridad que llenó de culpa los corazones de los participantes y los espectadores. Las burlas, los insultos fueron silenciados por el terror. Entonces, las penumbras se apoderaron de la ciudad. Una luz había rodeado la cruz, y cuando Jesús pronunció sus últimas palabras, su rostro había brillado con una gloria semejante a la del sol. Luego volvió la oscuridad. ¿Y qué del terremoto en el preciso momento de su muerte? Eso fue lo peor. Entonces llegó un ruido ensordecedor. Las personas se apiñaban temblando. Sobrevino una confusión generalizada. Las rocas se desprendieron de las montañas cercanas y cayeron en los valles dando tumbos. Era como si la creación estuviera sacudiéndose hasta los átomos. Pero eso no fue todo. Un terremoto abrió las tumbas y la tierra liberó los cuerpos. Allí estaban desenterrados porque nadie los iba a sepultar en sábado. Y habían escuchado lo que sucedió en el templo en el momento de la muerte de Jesús. Oh, eso era lo más aterrador. El gran velo, la cortina gigante que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba ahora a la vista de la gente, había sido rasgado de arriba abajo por una mano invisible. Y estaba vacío, nada más que el arca de oro y los querubines dorados que estaban tallados sobre su cubierta. La presencia de Dios se había retirado, no había ninguna nube de gloria. Pero ¿no había dicho Jesús: vuestra casa es dejada desierta? ¿Vuestra casa es vuelta a vosotros vacía? Había sido un día terrible, un día como no había habido otro en la historia. En todo Jerusalén no había un corazón que no estuviera invadido por la culpa. Muchos, cuando la tierra se sacudió y las rocas impactaron sobre el suelo, huyeron del Gólgota, golpeando sus pechos y tropezándose y cayendo. Los que se habían burlado y habían insultado al moribundo Jesús, ahora estaban presos por el terror. Temían que la tierra se los tragara. En la multitud había muchos que habían unido sus voces al grito: crucifícale, crucifícale. Y ahora se preguntaban, ¿por qué? Jesús no les había hecho ningún daño.
¿Qué mal podría haber en el toque sanador o en la palabra de perdón? Imagínate si puedes que estás regresando de un lugar de la crucifixión y encuentras a un ser querido que está enfermo y pidiendo que lo lleven a Jesús. Jesús el sanador. Piensa en la agonía, esa agonía de tener que decirle, acabamos de crucificarlo. Caifás había pasado una noche agitada. La dulce venganza que esperaba con la ejecución de Jesús no se había producido. Los enemigos de Jesús lo seguían odiando, pero no se habían sentido satisfechos con su muerte. Le tenían más miedo al Cristo muerto que al Cristo vivo. Estaban intranquilos con los resultados de su día de labor. Otros cuyas mentes habían sido abiertas por lo que habían visto, no habían podido dormir. Se habían pasado la noche con sus lámparas y sus rollos estudiando las profecías, decididos a no descansar hasta descubrir si Jesús podía ser, después de todo, el Mesías verdadero. Y ahora, en ese momento, estaban exigiéndoles respuestas a los dirigentes religiosos. Y esos dirigentes, tratando de estructurar alguna falsedad en su defensa, se pusieron como locos. La gente común también estaba pidiendo explicaciones. Pronto se corrió el rumor del simulacro del juicio. ¿Qué había hecho Jesús para merecer una muerte tan cruel? ¿O cualquier tipo de muerte? ¿Por qué habían crucificado al sanador? Nunca se lo había necesitado tanto como aquel día. Y en Jerusalén había una gran cantidad de peregrinos, pues era un día importante en el calendario religioso. Las personas traían a sus enfermos y a los sufrientes a las puertas del templo preguntando, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían venido de largas distancias para encontrar a aquel que siempre había sanado a los enfermos y que incluso había resucitado a los muertos. Y por todas partes se escuchaba el clamor, queremos al sanador, queremos al sanador. No había nadie ahora para sanar a los leprosos, nadie que hablara una palabra de perdón, nadie para consolar a los quebrantados de corazón. Y los oficiales del templo no podían decirles por qué. Las personas seguían pidiendo a Jesús. Estaban decididas a tener al Cristo viviente entre ellas. No se volvían atrás. Finalmente los atrios del templo se despejaron. Se pudo sacar a las personas y se colocaron soldados en las puertas para mantener a raya la multitud que había venido con los dolientes y los enfermos pidiendo ingresar. Los atrios del templo, que durante 3 años y medio habían sido un lugar de bendición, se habían convertido en un lugar de crueles rechazos. Las calles se llenaron de duelo y los sufrientes murieron por falta del toque sanador de Jesús. Sí, hubo vacío en el cielo y vacío en el universo. Y hubo un gran vacío en Jerusalén como jamás podrá describirse. Es como si la muerte hubiera dejado una silla vacía en miles de hogares, porque el sanador mismo yacía descansando con sus brazos cruzados sobre el pecho en la tumba de José. La noche llegó finalmente, poniéndole fin a ese día extraño y confuso. Jesús continuaba descansando. El cielo estaba observando con creciente expectación, porque el cielo sabía que la tierra, algo que la tierra no sabía. Los demás mundos contemplaban con intenso interés, pero aquí en este pequeño planeta los únicos que observaban eran los guardas romanos. No porque les importara, sino porque temían por sus vidas si se quedaban dormidos. Ahora, los discípulos estaban interesados de una manera extraña, temerosa y sin esperanzas. Debían haber estado vigilando junto a aquella tumba, esperando el gran milagro que se había prometido. Pero se habían ocultado en el aposento alto, escondiéndose por temor a sus enemigos. Si Jesús hubiera tenido un perrito, yo creo que ese compañero fiel hubiese estado todo el tiempo allí, mirando cada tanto a la gran roca que cubría la entrada de ese lugar tan extraño a donde habían colocado a su amo. Pero no había ningún perrito y ningún discípulo. Aparte de los guardias romanos, no se vio a nadie que estuviera vigilando. Pero, ¿sabes? Había una multitud de observadores, una hueste de ángeles malignos decididos a que Jesús quedara encerrado para siempre en esa tumba. Satanás también estaba allí. Les había ordenado a los ángeles malignos que mantuviesen sus puestos y que no permitieran ningún asalto.
pues Satanás sabía que su propio reino estaría perdido si Jesús salía de la tumba. Pero también los ángeles de Dios estaban allí, ángeles poderosos que vigilaban la tumba, esperando tranquila pero ansiosamente que llegara el momento cuando abrirían sus bocas para dar la bienvenida al príncipe de la vida. La noche se fue consumiendo de a poco. La tierra giró sobre su eje como lo había hecho por miles de años. Jesús estaba prisionero en aquella tumba angosta. La piedra estaba aún en su lugar. El sello romano no había sido roto ni tocado. Los guardias romanos, un centenar de hombres fornidos, se mantenían en vigilia. Ningún cautivo había estado tan custodiado a manos de sus enemigos. Así pensaban los hombres en su debilidad. Había llegado la hora más oscura. Los primeros rayos del sol estaban por comenzar a desalojar la noche. Todo el cielo esperaba conteniendo el aliento. De pronto, el momento había llegado. El Padre dio la orden. El ángel más poderoso del cielo se dirigió raudo hacia la tierra, partiendo la oscuridad a su paso, con el rostro iluminado y las vestiduras blancas como la nieve. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, la tierra tembló bajo su pisada. Ya no importaron las órdenes que Satanás había dado. La hueste del mal cayó hacia atrás y Satanás cayó con ella. Huyeron de la presencia de un ángel, el ángel que había ocupado el lugar que había dejado vacante Lucifer. El poderoso ángel Gabriel se acercó a la tumba, hizo rodar la pesada piedra como si se tratara de un guijarro. Se sentó sobre ella. Todo el cielo se iluminó con la gloria de los ángeles. Los guardias romanos cayeron al suelo impotentes. ¿Dónde estaba ahora el poder de Roma? Aquellos curtidos soldados, temblando de miedo, vieron el rostro poderoso del ángel. Lo escucharon llamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Entonces vieron al Hijo de Dios saliendo de la tumba y lo escucharon proclamar: Yo soy la resurrección y la vida. Todo el universo resonó con gozo. Jesús estaba vivo ahora. Hombres débiles habían murmurado y habían complotado y habían planeado. Ya habían tenido su momento, pero montañas apiladas sobre más montañas no hubieran podido retener a Jesús prisionero en aquella tumba. ¿Notaste cómo se dirigió a él el ángel? Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Jesús, plenamente divino y plenamente humano, era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. El Jesús humano murió, pero la divinidad no. El ángel llamó al divino Jesús y el divino Jesús resucitó al Jesús humano. Jesús salió de la tumba por la vida que había en sí mismo. ¿Te parece extraño? Piensa de nuevo en lo que Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Y recuerda que Él dijo lo que está en San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús tenía poder, el de su propia voluntad, para entregar su vida. Eso podemos entenderlo. Pero también tenía poder en sí mismo para volverla a tomar. Eso es lo que Él dijo. Solo la divinidad podría proclamar sobre la tumba vacía: Yo soy la resurrección y la vida. Solo la divinidad podía decir lo que aparece en San Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Solo la divinidad podía decir: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús, en su divinidad, tenía poder para romper las cadenas de la muerte. Y su resurrección no solo fue prueba de su divinidad, también fue una demostración y el compromiso de la resurrección de nuestros seres amados en un futuro muy cercano. ¿Recuerdas los cuerpos que fueron expulsados por las tumbas en el momento de la muerte de Jesús?
No fueron expulsados sin propósito. En el momento de su resurrección, Jesús los llamó a la vida. Ahora, ¿quiénes eran los que fueron resucitados? Pues no lo sabemos, excepto que fueron personas elegidas de todas las épocas que habían testificado por su Señor al costo de sus propias vidas. Nos preguntamos, ¿estaría Abel entre ellos, el primero que había muerto? ¿O Juan el Bautista? No lo sabemos. Ahora, ¿por qué fueron llamados a la vida? Como demostración del poder de Cristo para resucitar a sus hijos. Y porque quería que no quedaran dudas con relación a su propia resurrección. Los guardias romanos, tan valientes como ciegos, con los rostros más pálidos que un muerto, se dirigieron a la ciudad contando la espectacular historia por el camino. Tenían mucho miedo de decir algo que no fuera verdad. Entonces los enemigos de Jesús los sobornaron para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. Pero mientras ellos esparcían esa mentira, una mentira comprada, los resucitados estaban yendo también hacia la ciudad con la verdadera historia de la resurrección. Y ellos mismos eran la evidencia. Ahora, imagínate si puedes, ¿cómo sería encontrarte de pronto con un gigante de los días de Noé? Digamos de casi 3 metros de altura. Sería algo impresionante, ¿no lo crees? Y creo que hubo otra razón por la que estas personas fueron resucitadas. ¿No te parece bien, después de todo lo que había pasado Jesús, después de su derramamiento de sangre para redimir a los hombres, que no hubiera tenido que esperar 2000 años más para tener a algunos de ellos consigo? Los discípulos de Jesús hubieran podido darnos un relato vívido, un testimonio presencial de la resurrección de aquellos mártires de los siglos pasados. Pero recuerda que los discípulos no estaban allí. Se habían escondido en una pieza con sus esperanzas destruidas. Se habían perdido esa escena espectacular. Y mientras que los discípulos estaban alimentando sus frustraciones, ¿dónde estaban los enemigos de Jesús? Los sacerdotes, al escuchar el informe de los soldados romanos, temblaron ahora de miedo. Sus caras quedaron como la muerte. Caifás no podía decir palabra. Pilato, al escuchar las noticias, tembló. Se aisló por un tiempo del terror. La paz lo abandonó para siempre y se sintió como un miserable hasta el día de su muerte. Los sacerdotes y los gobernantes vivían en continuo temor. Temían que al caminar por las calles o en sus propios hogares tuvieran que enfrentarse cara a cara con el Jesús resucitado. Los cerrojos y los barrotes no los protegían del Hijo de Dios. Pero en el cielo se cantaron himnos de alegría que iban creciendo y resonaban de esfera en esfera. Jesús estaba vivo. ¿Y Jesús? ¿Cómo iba a pasar el primer día después de su terrible suplicio? ¿Se reuniría con su Padre y con sus ángeles? Sí. Pero espera un poco, había 2 personas que lo necesitaban de una manera muy especial. Una de ellas era María, a quien había perdonado tantas veces. María, la que había elevado, a ella la había elevado a una nueva vida. María, la que con gran sacrificio personal había comprado una caja de alabastro con un costoso perfume y la había vaciado sobre la cabeza y los pies de aquel a quien le debía tanto. María, la que aún ahora estaba junto a la tumba llorando sin consuelo, angustiada por la idea de que podía haber estado equivocada. Antes tendría que sanar las heridas de María. Pero también había alguien más que necesitaba a Jesús. Pedro también necesitaba a Jesús, casi tanto como María. Pedro, el que lo había negado, Pedro que necesitaba saber que todavía formaba parte de su círculo íntimo, que todavía tenía el amor y la confianza de antes. Entonces Jesús se ocupó de eso. ¡Oh, qué Salvador! ¡Y qué día! Antes de que terminara aquel día especial, Jesús se hizo un tiempecito para caminar con 2 de sus seguidores en el camino de Maús y darles un estudio bíblico personal. Finalmente, para que el día fuera completo, se presentó en persona en el aposento alto, donde se escondían sus más cercanos, y les devolvió la paz, les devolvió la esperanza, les devolvió la vida a esos corazones que habían sido lacerados por la duda y el desánimo. Nunca ha habido un día más estremecedor, y nunca lo habrá, hasta que Jesús irrumpa en los cielos con una gloria como este pequeño planeta jamás imaginó.
¿Recuerdas cómo tembló la tierra cuando se acercó un ángel poderoso para llamar a la vida al Hijo de Dios? Entonces imagínate, piensa si puedes imaginarte en cómo temblará esta tierra rebelde cuando se aproximen todos los ángeles del cielo. 10,000 veces 10,000, más miles de millares y millones. ¿Sabes? Las palabras jamás podrán describir la gloria de ese día de la resurrección, cuando Jesús llamará a la vida no solo a unos pocos, sino a todos los que duermen en su nombre. Las palabras jamás podrán describir la emoción de esa gran reunión. Y entonces, si tan solo estamos listos, nuestro Señor nos tomará consigo en las nubes de ángeles, juntos con los que hayan resucitado, con Juan y contigo y con María y con Alicia, y nos llevará a todos al hogar, por fin en casa. Se habrá acabado el paréntesis de pecado, se habrá acabado el sufrimiento para siempre. ¿Sabes que desde que Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ha quedado un lugar vacío allí? Han quedado muchísimos lugares vacíos, sillas vacías, miles de millares de lugares vacíos que nunca fueron llenados. El cargo de Lucifer fue ocupado por el poderoso ángel Gabriel. Pero los lugares, las sillas de la hueste de ángeles que cayó con su líder rebelde, están esperando que las ocupen hombres y mujeres entre los que estamos tú y yo. Entonces, esos lugares serán ocupados y no volverá a conocerse la soledad en el cielo. Nunca más, en ninguna parte, habrá una lágrima, una despedida o una silla vacía. Escucha esta melodía y enseguida regresaré para que oremos juntos. Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran. Tú que eras, quieres y has de ser Señor. Santo, santo, aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo. Gracias por esa música tan inspiradora. Oremos. Padre Celestial, estamos asombrados y sobrecogidos por el drama de la redención. Gracias por la esperanza que brota en nuestros corazones al revivir esas memorables horas finales de la vida y la resurrección del Salvador. Que esa esperanza desplace al temor, la duda y el desánimo, y especialmente la tristeza. Porque gracias a lo que sucedió aquel día, nunca más habrá una silla vacía. Gracias, Señor. En tu precioso nombre lo pedimos. Amén. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por tus mejores amigos? ¿Las pruebas de la vida te han hecho creer que hasta Dios se olvidó de ti? ¿Es posible gozar de un compañerismo con Cristo aún en momentos de desánimo?
¿Es Dios un ser lejano o podemos tener la seguridad de su presencia ahora? El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real, cómo depender más y más de la sabiduría divina y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida, podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida. ¿Sabes? El mantener una relación personal con Cristo no es una opción, sino más bien el fundamento de una vida cristiana exitosa. El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud, pero recuerda que felicidad comienza con fe y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. El libro Una luz de esperanza no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Si vives en los Estados Unidos, pide tu ejemplar gratuito a la dirección que aparece en pantalla. Si vives fuera de los Estados Unidos, puedes obtenerlo por internet en forma electrónica visitando nuestro sitio estaescrito.tv. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias a que Jesús resucitó, hoy tenemos esperanza de vida eterna. A veces podemos estar acongojados por nuestros problemas que aparentemente no tienen solución, pero recuerda que si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, también tiene la solución para el problema de los vivos. Por eso te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.